Quiero que conozcan a un médico que se dedica hace muchos años al tema del envejecimiento. Es un médico que anduvo dando conferencias y formándose en muchas partes del mundo. Y así como uno diría que hay una nueva normalidad, ¿recuerdan esa frase? Bueno, hay una nueva longevidad. ¿Qué podemos esperar de nosotros y de nuestro envejecimiento? El de todos nosotros. Creo que hay un montón de prejuicios, de ideas o de representaciones sociales instaladas en la cabeza de cada uno de nosotros que dista muchísimo de lo que está pasando realmente con la adultez. Bienvenido, Diego Bernardini. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación, un gusto. ¿Qué es la nueva longevidad? Es oportunidad, es lo que vos dijiste. Es ponerle números, ponerle experiencias, ponerle hechos a un fenómeno que es real. Ya no estamos hablando del futuro, estamos hablando de lo que está pasando ahora. Y lo que es más interesante es que es también hablar de nuestro propio futuro, de cómo lo podemos pensar, cómo lo podemos imaginar y cómo lo podemos realizar. Bien, ¿qué es lo que pensamos y está equivocado? Porque la evidencia nos va mostrando que va a ser completamente diferente. Se piensa que la vejez es enfermedad, el envejecimiento, hay que decirlo, es un tema incómodo. En nuestra cultura occidental está muy vinculado a un aspecto físico. Hoy las investigaciones nos están mostrando otra cosa. Que hay atributos que mejoran, desempeño general, creatividad, solidaridad, bienestar. Vamos despacito porque ahí hay gente que se arrimó al fogón y subió el volumen. ¿Qué es lo que mejora con los años? Desempeño general. La toma de decisión. Un ejemplo, Sully Sullenberger, el comandante que amerizó en el Hudson en el 2009 con 58 años. Él desobedeció las órdenes que le dio la torre de control. Si las hubiese seguido, se hubiesen matado todos. Y él en ese momento, con su experiencia y la comprensión, decidió tomar esa decisión. Dato de color, Japón, a partir de los años siguientes a ese hecho, 2009, aumentó la edad de retiro de los pilotos comerciales a 67 años. La experiencia. Bien, ese es un factor. Y perdón que te interrumpa con esto. ¿Es nuevo esto? ¿Es un fenómeno nuevo esto de la experiencia aplicada? ¿Es por un cambio de vida? ¿Qué ha cambiado para que hoy puedas valorar eso como algo? Esto es un fenómeno nuevo. No solo estamos viviendo más, sino que estamos viviendo mejor. Dentro de lo que es la investigación, cada vez se empieza a investigar más en lo que es el tema de envejecimiento. Claramente, para que te des una idea, según datos de los españoles que tienen muy registrado esto, la tasa de crecimiento de investigación anual suele estar entre el 2.7 y 2.8. Lo que es el área envejecimiento con todas sus variantes, salud pública y mecanismos biomoleculares, ahí estamos en el 3.8, casi 4%. Es un área de interés. Estamos viviendo más, estamos viviendo mejor, estamos viviendo diferentes, más saludables, más protagonistas y con algo que es un dato no menor. La edad cronológica ya no nos define, nos definen las experiencias. Veamos las grandes compañías, las grandes plataformas. No segmentan por edad, segmentan por gusto. Y hoy la riqueza de los equipos corporativos, equipos intelectuales, equipos de producción académica, digamos, va directamente relacionado a lo que es esa variedad, esa diversidad bien entendida, ¿no? Bien, esto es lo que primero mencionaste, que es experiencia. ¿Qué otra cosa también en esta lista habías mencionado? Creatividad. Nadie crea de la nada. Hoy los datos nos muestran, por ejemplo, en los Estados Unidos la presentación de patentes de invención entre los mayores de 45 se triplicó en los últimos 20 años. Lo más interesante, las que tienen mayor retorno económico son las de mayores de 55 años. Te puedo mencionar empresas que todos conocemos, que fueron creadas por personas mayores de 55 años. Mencionalas. IBM, Home Depot, McDonald's, Kentucky Fried Chicken, Coca-Cola. Todas esas fueron creadas en su momento por personas mayores de 55 años. Hay una idea instalada de que la creatividad está asociada con la juventud, como si fuera una musculatura que está más vigorosa o hubiera más conexiones neuronales que después se van rigidizando. ¿Verdadero o falso? Es como decir, toda rubia es tonta, es como decir, todo afro tiene ritmo. Son estereotipos, son estereotipos. Quizá lo que hay ahí es un poco una capacidad de aceptar el riesgo más grande en la juventud que te hace animarte a más cosas o tener menos que poner en juego, ¿no? Que cuando alguien ya tiene un proceso más construido y demás. Mira,
Todos pasamos la era de la inmortalidad, que era esa edad, ¿de acuerdo? Sí. Pero cuando arribamos a esta segunda mitad de la vida, la podemos comparar con lo que dura la adolescencia, la juventud, los 50 más, donde entramos los de 50, los de 60, los de 70, los de 80, hasta mi abuela que falleció con más de 100 años, es la etapa más larga que nos va a tocar vivir. Y ahí nosotros llevamos... Bueno, pará, te tengo que interrumpir groseramente porque acabas de dar un dato. ¿Vos decís que después de los 50 nos queda más vida que la primera mitad? Mira, te doy un dato. En un ecosistema como el que vivimos nosotros, urbano, donde hay cierto grado de seguridad, cierto grado de atención sanitaria y demás, las chances de que una persona de 70 años muera ese mismo año es del 2%. Eso ocurría en 1940 con una persona de 56 años. Vamos de vuelta al revés. ¿Cuál era la expectativa, en qué año y cómo fue aumentando? Por ejemplo, en México, en el año 67, cuando yo nací, la expectativa de vida era de 57 años. Hoy es de 78, como en Argentina. Bien, ¿y para los que tienen qué edad va a ser de cuánto? Mira, hoy los que tenemos 56 en mi caso, los que andamos en los 50 y un poquito más, tenemos la mitad de posibilidades de celebrar nuestro cumpleaños número 95. ¿Querés un dato interesante? Ah, pero esto va rompiendo todo. ¿La mitad de la gente que tiene 50 va a llegar a los 95? Sí, mira, la semana pasada... Pero te que repetir, porque todo el mundo ahora está... todo el mundo porque no escuchamos está viendo... ¿Cómo dijo? Comprando más velitas. Estás dando demasiadas buenas noticias todas juntas. Es que hay que celebrar eso. Bueno, dale. Sobre todo con la edad que tenemos nosotros hay que celebrarlo. Somos el noticiero que da buenas noticias. Sí. ¡Vamos! Acá estamos, dale, adelante. Más doctor y menos bufflet. Mira, dale. Es que es así. Mira, el National Geographic sacó un número especial hace 15 días donde básicamente lo que planteaba es quienes hoy están naciendo, la mayoría van a llegar a los 100 años. Y el dato, que era lo que te iba a comentar, en el año 2010, en nuestro censo aquí en Argentina, se identificaron cerca de 6.000 centenarios, que es como se llaman las personas de 100 años o más. Las proyecciones, y hay un paper muy interesante del mismo PAMI, que se publicó en el 2018, decía que para el próximo censo, que debería haber sido en el 2020, iban a llegar a cerca de 9.000. Los datos preliminares que tenemos de lo que fue el censo 2022 nos están hablando de 15.000 centenarios. Wow. 15.000 Diego, centenarios. ¿y cómo nos anotamos en esta lista para llegar a los 95 años? Eso. Hoy podemos invertir en salud. La salud, el ser mayor, tiene 3 pilares fundamentales. Salud, autonomía y derechos. No tenemos que perder derechos por el solo hecho de cumplir años. Tenemos una muestra global, no argentina, de lo que fue la pandemia y el confinamiento, que es una medida de política pública. ¿Qué otros derechos podríamos perder y no debemos permitirlo? La autonomía para decidir. Que no nos traten como infantiles, el abuelito, la abuelita, la viejita o el viejito. Que no nos discriminen. ¿El trabajo? ¿Perdón? ¿El trabajo? Ni hablar, por supuesto. Los profesores universitarios a nosotros nos jubilan a los 65 años, alguno quizás en mérito llega a los 70, y es cuando mejor estás. O sea, ni hablar de otros grupos, digamos, lo que se llama la diversidad bien entendida, que al mismo tiempo la pasan peor. Mirá todo lo que tenemos por hacer. Bien, ¿qué otras cosas para no estar en la lista de los 95, de los fabulosos 95 años? ¿Para llegar a los 95? Para llegar. Salud. La salud, claro, hoy sabemos que es el capital más valioso. Cuando vos les preguntás a las personas mayores qué es lo valioso en su vida, te suelen decir 2 cosas. Vínculos emocionales, claro, familia, nieto, compañero, compañera. Salud. ¿Qué nos permite la salud? Lo que todos hicimos esta mañana y probablemente la mayoría de quienes nos están acompañando. Salir de la cama, ir al aseo, vestirnos, desayunar, tomar un transporte público. En clínica médica lo llamamos actividades de la vida diaria. ABD. Exacto. Cuando vos necesitas a alguien que ya te esté ayudando para eso, ahí tu calidad de vida, tu bienestar hace esto. Lo bueno es que hoy en ese capital, el más valioso, que es la salud, podemos invertir. Como en una cuenta bancaria, en una biblioteca, en arte o en lo que a cada uno le gusta. ¿Nos das 2 o 3 tips muy fáciles y de hacer para el que nos está viendo que dice, a ver, ¿cómo invierto? No me hay maratón a los tanto no. Algo que yo pueda hacer y que probablemente no esté haciendo. Moverse más. Si el movimiento fuese una píldora, sería la píldora más vendida del mundo y esto ya se dijo hace muchos años. Moverse más. Vínculos emocionales. Tenemos que aprender a moverse, perdón.
¿Qué es moverse? Todo. Subir la escalera, sacar a pasear más seguido al perro, bajarse antes del subte o del colectivo o del bus y caminar, hacer las compras del supermercado, del almacén con las manos. Movimiento. Hay que moverse más. Hay una correlación entre movimiento y cognición. Explícala. Así es. Y esto lo estudió un querido amigo en Canadá, argentino, el doctor Montero Dazo. Básicamente hoy velocidad de marcha correlaciona con cognición. Nosotros desde la clínica, los médicos, vemos que aquel paciente que está caminando lento, aquel paciente que cuando vos tenés que hablar no puede hacer la doble tarea que se llama. Vamos caminando y de repente yo le hago una pregunta a ella y ella se detiene para contestarme, a diferencia de otros que siguen caminando y te contestan. Eso es predictor. Es predictor de malos resultados en salud en el mediano plazo. Esto significa internación, significa más enfermedad y más grave y, por supuesto, muerte prematura. O sea, ejercitar la marcha. Sí, hay que moverse más. Ahora, Bien. hay un tema que tiene que ver con lo que vos ponés, que incluso tiene que ver con discusiones que se dan en el mundo. El tema de la jubilación, ¿no? Sí. Francia lo está discutiendo con un problema. La Argentina tuvo una discusión fuerte y me parece que el próximo gobierno la va a volver a reabrir. Me parece que a partir de las cosas que vos contás, de los cambios que se están viviendo, es válido discutir en qué momento hay que jubilarse, ¿no? Porque el tema de los 65 años, a partir de lo que vos decís, uno debería estar normalmente, si está sano, para seguir trabajando. Mira, Pablo, vivir más cuesta dinero. Todos lo sabemos, vivir Claro. cuesta dinero. Obvio. Tenemos dos opciones, o ahorramos más o trabajamos más. Ujú. Hoy Europa, me tocó estar en un Congreso Mundial de Economía de la Longevidad fin del año pasado, está discutiendo ya edades de retiro de más de 70 años. De más de 70 años. Ahí lo tenemos a Macron, Claro. en París, con toda la gente en la calle. Pero hay otro dato que me parece muy importante. Siempre se toma en consideración la cultura oriental, los japoneses, toda esa cuestión tradicional oriental. Los japoneses vinculan mucho el bienestar. Y fíjate que yo hablo de bienestar, no hablo de felicidad porque es como un ideal aspiracional y que a veces se convierte en una carga. El bienestar tiene que ver con estar ocupado. Un propósito de vida, un proyecto. Si podés trabajar, mejor. A ver, aquellos que también lideran esa corriente de no, ¿y qué nos va a quedar para los jóvenes de trabajo? El cupo de trabajo ya también se describió hace mucho, no es un cupo fijo. Pero además, una persona de 70, una persona de 75, no quiere ni puede trabajar 8, 10 o 12 horas. Quiere estar ocupado. Claro. Y además hoy el trabajo ya no es físico como en la revolución industrial, es cognitivo. Estamos en la sociedad del conocimiento. Sin embargo, la gente mayor de 40 años que se queda sin trabajo es muy difícil que consiga trabajo. Ese es el cambio de cultura. A ver, los cambios sociales siempre tuvieron un gap con el cambio cultural y la normatización. Nosotros seguimos viviendo como se vivía en el siglo XX. Estudio, trabajo, jubilación. Hoy esa idea de 3 fases lineal de una vida lineal ya no existe. Hoy la norma son las transiciones, es el aprendizaje continuo a lo largo de la vida, es reinventarnos y es, por otro lado, buscar un bienestar sobre el que hoy podemos influir. Pero ahí hay un factor incluso de política de Estado que tiene que cambiar. Por porque supuesto. el concepto de jubilado tiende a ser un concepto de expulsión del sistema e inhabilitas a esa persona que continúe en actividad o Correcto. generando, haciendo algo. Está como esta idea de no genera, por eso hay que Correcto. sacarlo. Por eso mismo, mira, la idea de productividad es del siglo XX. Hoy estamos con otra idea, con la idea de la vigencia. ¿Qué significa la vigencia? Significa la capacidad de dar. ¿Y qué es lo que no está dando la sociedad? Oportunidades. Lo que tenemos que hacer, vuelvo a repetir, que no se hizo con el confinamiento, fue escuchar a las personas mayores. Fue preguntarles qué quieren. Y por otro lado más, que es lo que condena toda medida de política pública, no comprometerlos en el cambio. Lo que la sociedad hoy tiene que darnos son oportunidades. Y esas oportunidades, cada uno las podemos hasta ir eligiendo. Bien. Él es Diego Bernardini, síganlo. ¿Qué publicaste ahí? ¿Trajiste tus libros también o no? No. No los trajo. El pero- tipo va a la tele y no trae sus libros. Pero Bueno, los encontraste caso porque te los dejaron. Bien, bien. Sigamos un poco. ¿Qué políticas públicas se pueden aplicar? Si alguien te llama y te dice, muy interesante, dame 2 ideas que no sean demasiado caras ni demasiado soñadoras para poner en práctica. ¿Qué se puede hacer? Mira, no se trata de inventar la rueda, es ver qué están haciendo otros países. Una de ellas, la primera, y lo tenemos muy cerca, Colombia. Consejo de Sabios y Sabias. Personas mayores, protagonistas, referentes sociales,
que no tienen voto, pero tienen voz. Y que además te movilizan. Argentina, mayores de 60 años, 7 millones de votos. Atenti. 7 millones de votos. ¿De gente de qué edad son 7 millones? Mayores de 60 años. 7 millones. Mirá si se organizan. Bien, y está bien. ¿Y qué es un consejo? ¿En qué funciona? Un consejo es incidencia, es abogacía, es comunicación. Es decirle al señor que está en la política, que es un funcionario público, que está de paso, decirle, señor, usted está acá por nuestro voto entre todos. Y además, más de 50 en Argentina son cerca de 15 millones de personas. Vamos a ser los que más vamos a crecer, porque estamos teniendo menos hijos. Entonces, la primera es esa, darle voz, escucharlos, preguntarles cuáles son sus temores, cuáles son sus ideas, cuáles son sus ganas. La otra la tenemos más cerca todavía, porque es el gran desafío de la longevidad, la tenemos aquí nomás en Uruguay, un sistema universal de cuidados. Porque quien cuida habitualmente la dependencia, que aumenta con la edad, es la mujer. Es un trabajo invisible, no remunerado, no reconocido y netamente femenino y de primera o segunda generación. Bien. Lo tenemos acá en Uruguay. La última es lo siguiente, por mi parte, después si quiere Rolo. Sí. La institucionalización de las personas grandes, hogares, geriátricos, instituciones. Hablemosle a todos los que trabajan ahí y nos están viendo. ¿Qué sugerencias? Arranco con una. Nunca abuelo, abuela, porque eso los transforma en anónimos, los infantiliza, nunca infantilizar. ¿Qué más cosas de este estilo? Que se piensen en su propio lugar, cómo quisieran ser tratados. Todos tenemos un nombre, todos tenemos una historia, todos hemos hecho nuestras experiencias, nos hemos enamorado, nos hemos frustrado, nos hemos angustiado, hemos llorado. La edad no tiene que ser un limitante para perder esos derechos, esa empatía, esa compasión que nos caracteriza como seres humanos. Esa persona que está ahí puede ser tu madre, puede ser tu tía, puede ser tu hermana. Obvio. Vamos a ser nosotros. Vamos a ser nosotros el día de mañana. Diego, ¿y cómo definirías el respeto o la falta de respeto que hay en la Argentina hacia los mayores? ¿Crees que es baja, mediana, en comparación con otros países? Esto es un fenómeno, a ver, hay que decirlo, esto es un fenómeno que es global. Esto pasa siempre, el edadismo, que así es como se llama la discriminación por edad, y que es más frecuente, ya te digo, del color de piel, de cómo pensás, o tu género, tu identidad, o cómo te autopercibas, es algo que vamos a padecer todos. También hay que decir algo. Después, en otro momento, podemos discutir si realmente esto reconoce una deuda o una carga de trabajo de un país que nos dejaron como pudieron esas generaciones que hoy son mayores. Pero Argentina, junto con Uruguay, con Chile, tiene un sistema de protección de los más sólidos de América Latina. Sí, claro. O sea, hay un pago, una compensación. Y esto hay que reconocerlo, porque cuando a mí me toca viajar a Bolivia, cuando estoy en México, cuando estoy en Colombia, esos sistemas de protección social, que es la pensión, eso no existe. Aunque los políticos te dicen que sí, pero creo que con $20 ninguno puede vivir dignamente un mes, ¿no? Bien. Diego, muchas gracias. Interesantísimo conversar con vos. Un gusto. Gracias por la invitación. Bien, vamos a hacer una tanda, por favor.